terrible esta amenaza que no solamente ya pone como target países europeos que han sido amenazados o atacados antes ya por el Estado Islámico debido a que los combaten en el Medio Oriente, sino que por primera vez se amenaza un país latinoamericano. Por eso estamos con Ramiro Escobar, catedrático e internacionalista, para hablar de este tema y que nos cuentes, bienvenido Ramiro, qué posibilidades hay de que estas amenazas se vuelvan reales. En los casos anteriores de ataques del ISIS, ¿ha habido amenazas previas? ¿Cómo te va, Verónica? Gracias por la invitación ante todo. Constantemente hay amenazas de parte del Estado Islámico, de Al-Qaeda y otros grupos yihadistas que son los grupos del extremismo islámico que conciben la yihad, que puede ser concebida como una lucha interior por ser un buen musulmán, como una lucha armada. No son muchos, pero son grupos que actúan en la escena internacional y hacen atentados. El Estado Islámico ha amenazado varias veces a Europa, ¿no? Después de los atentados de París de noviembre del 2015, incluso soltaron un video donde aparecía la Torre Eiffel derrumbándose, ¿no? Tienen una suerte de puesta en escena mediática que es parte de su estrategia política. En casos anteriores, por ejemplo, el atentado de Bruselas o el atentado de París, ¿hubo la amenaza previa o no? Claro, ellos actúan mucho a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook, pero sobre todo de Twitter. La inteligencia europea, la inteligencia belga, francesa, ya estaba advertida de estos atentados. Concretamente, en el caso de los atentados en marzo en Bruselas, ¿no? Tan advertidos estaban que luego de los atentados en París el 2015, en noviembre del 2015, las propias autoridades belgas decretaron días de asueto, digamos, obligado en los colegios, ¿no? y en otras instituciones porque presumían de un atentado. Ahora, ¿qué significa esto? Porque hasta el momento habían sido territorios europeos que bajo dos lógicas se comprenden. Primero que, digamos, parte de los ideales del califato es recuperar lo que alguna vez fue ocupado por los árabes, como puede ser el sur de España, de Francia, en fin. Y por otro lado son países de los cuales ellos han recibido ataques. Ahora, Latinoamérica era algo que se había mantenido fuera de este escenario todavía. ¿Qué significa esta primera amenaza a Latinoamérica? Lo que pasa es que los Juegos Olímpicos son un mega evento deportivo donde acuden personas de todo el mundo. Y en los Juegos Olímpicos además el mundo occidental, Estados Unidos, Europa tiene muchísima presencia. Entonces es obvio que se pueden volver un objetivo debido a que concentra mucha gente que en la lógica, yo diría, cruel y desquiciada, pero a la vez política del Estado Islámico constituye un objetivo, ¿no? Y además Brasil mismo, durante los rechazos, las coaliciones, todas las estrategias que se han armado para atacar al Estado Islámico, Brasil ha participado, no de manera directa, ¿no? Pero al volverse la sede de los Juegos Olímpicos se convierte en un objetivo no solamente de Brasil, sino el evento en sí. Una de las cosas que más se teme es el ataque de un lobo solitario. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo se... Claro, un lobo solitario es un extremista islámico, ¿no? Que puede ser incluso de otra fe, es un extremista que actúa por cuenta propia, que puede no tener un vínculo directo con Al-Qaeda, con el Estado Islámico, pero que comparte la ideología. Es curioso, Verónica, pero Bin Laden, cuando estaba vivo, recordarás, aparecía de cuando en cuando en algunos videos. Él actuaba como una suerte de inspirador de gente que estaba en distintas partes del mundo y que podía no conocerlo o tener una vinculación directa con Al-Qaeda, pero fungía, digamos, de inspirador. Y los atentados de Londres, por ejemplo, que hubo en el metro de Londres, fueron cometidos por gente que simplemente se inspiró en ellos. Entonces, un lobo solitario es eso, o lobo solitario, es una persona que comparte esa ideología, comparte esa visión del mundo y actúa en consecuencia y que no necesariamente está vinculado directamente a algún grupo extremista, ¿no? ¿Existe un servicio de inteligencia que sea capaz de hacerle frente a estas amenazas? Sí existe, ¿no? Yo creo que los servicios de inteligencia europeos, a partir de los golpes que han recibido justamente, han reaccionado de manera inmediata, han tomado conciencia de que tiene que haber una mayor coordinación. Mira, la Unión Europea tiene 28 países. Entonces, es muy difícil poner de acuerdo a 28 países para hacer una sola estrategia de inteligencia. ¿Por qué? Porque tienes países como la República Checa, tienes países como Francia, tienes países como España,
cada uno con una visión de cómo va a enfrentar la amenaza. Nuestros servicios de inteligencia en general, en los estados, en los países del mundo, no son eficientes frente a amenazas de esta naturaleza, porque es muy difícil saber de dónde viene el ataque. Una de las cosas que se reclamaba, por ejemplo, era tener una estrategia unificada. Después del atentado, de los atentados en París, incluyendo el estadio en noviembre de 2015, hubo una reunión de emergencia para ver este tema. Entonces, a partir de ahí, sin embargo, se afinaron las estrategias, pero incluso ocurrió lo de Bruselas. Entonces, te puedes imaginar la magnitud de la amenaza y lo difícil que es enfrentarla, justamente por la dispersión de los focos de riesgo, ¿no? Muchas gracias, Ramiro. Gracias por acompañarnos.